Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando con todos los hermanos que cada día participan de este estudio y nos acompañan con esa disposición, con esa fe de poder encontrar en el santuario la mina de oro que Dios ha provisto para el pueblo de Dios. El oro afinado en fuego que el ángel de Apocalipsis, el testigo fiel, ofrece al pueblo de Dios en este tiempo. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 147 de esta serie. Vamos a ingresar a estudiar entonces, en esta oportunidad, acerca de la fuente del santuario. Hemos estudiado ya acerca del cerco del santuario, de la puerta del santuario, del cordero que era llevado a la puerta del santuario y el pecador tenía que quitarle la vida, y luego ese cordero era sacrificado en el altar del sacrificio por el sacerdote. Hemos llegado hasta allí, el significado que tiene el plan de salvación para cada uno de nosotros, especialmente en este tiempo. Ahora, después de poder haber estudiado ampliamente sobre el altar del sacrificio, donde el significado nos ha llevado a comprender la verdadera conversión, la muerte en el altar del sacrificio al yo, y luego una nueva vida en Cristo Jesús. A eso se llama justificación por la fe. Realmente entonces, el altar del sacrificio es el punto de partida de la justificación por la fe. Ahora, justificado, el creyente va a empezar una nueva vida en Cristo Jesús, una vida ya totalmente diferente a la antigua. Ahora es otra persona, ya no es el mismo. Allí encontramos en uno de los libros muy antiguos, habla de San Agustín. San Agustín era uno de los estudiosos de la Biblia en la Edad Media, y cuenta la historia en sus libros que él escribió, del cual nos habla Lutero. Lutero era contemporáneo con San Agustín, y cuenta la historia de que San Agustín, cuando comprendió este evangelio de salvación, la conversión, el nuevo nacimiento, prácticamente dice, él tenía esa fe segura en Cristo, de que ya su vida antigua había quedado atrás. Pero le seguían, dice, viniendo a buscar para tentarle. Especialmente San Agustín había vivido, pues, como todo joven, una vida muy libertino. Había vivido con damas, con mujeres, aún su historia dice que tuvo hasta un hijo por ahí, y aquellas mujeres con quienes estaba acostumbrado a andar, después de su conversión, dice que vinieron a buscarle. Le tocaban la puerta, y San Agustín, ¿qué hacía? San Agustín decía, San Agustín ya no está ya. San Agustín ha muerto ya. Esa es la respuesta que le daba sin abrir la puerta. Pero aquellas mujeres, dice, seguían insistiéndole, porque la voz era la misma. Así que a la final tuvo que salir, dice, y darles la explicación a aquellas mujeres con quienes había andado. Decirle que ahora San Agustín, ese San Agustín que ellas conocían, ya había muerto ya no existe. Ahora es otro hombre un nuevo hombre, y por lo tanto ya tiene una vida nueva, una vida diferente. Así entonces
Algo así sucede con el verdadero creyente. Cuando ya uno pasó la experiencia del altar, del sacrificio, la abnegación, la renuncia al mundo, el abandono prácticamente, cuando es liberado de la esclavitud de este mundo, como los israelitas de Egipto por Cristo, y cuando acepta la muerte de Cristo y resucita con Cristo nuevamente, entonces la vida del creyente cambia totalmente, un giro de 180 grados. Antes su mente estaba dedicado, le gustaba buscar las cosas de este mundo, preocuparse, afanarse en las cosas de este mundo, buscar la comodidad, buscar la solución en la vida de las cosas de este mundo. Ahora el nuevo creyente dice su mira son las cosas celestiales. Ahora su mente está centrado en las cosas de arriba, en el santuario celestial donde Cristo intercede. El mundo queda atrás y empieza una nueva vida, nace, dice, ahora como misionero en el reino de Dios, un misionero activo dirigido por el Espíritu Santo. Esa es la experiencia que debe suceder cuando nosotros comprendemos realmente lo que significa el altar del sacrificio en el santuario. Ahora, el verdadero creyente se convierte en un sacerdote. ¿Por qué? Porque ha nacido con la imagen de Cristo, y Cristo es el verdadero sacerdote. Entonces el nuevo creyente del altar se levanta con el carácter, con la imagen de Cristo, del verdadero sacerdote. Ahora, así como Cristo es el verdadero sacerdote, ahora el Hijo de Dios también empieza una vida de sacerdocio. Por eso, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, encontramos aquella declaración muy conocida para muchos. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, el verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. De igual manera, el libro de Apocalipsis confirma, Apocalipsis 1, versos 5 y 6, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Ahora el nuevo creyente ya es consagrado como sacerdote para servir a Dios. De ahí en adelante ya no servirá al mundo. Ahora ha cambiado de vida. Antes servía al mundo, servía a Satanás. Ahora va a servir a Dios, a Cristo y a la humanidad que necesita que los verdaderos creyentes puedan llevar este evangelio de la buena noticia. Todos los que en este mundo desean la salvación están esperando este mensaje. Así que ese es el cambio de vida que se debe efectuar según la luz que nos da el altar del sacrificio. Ahora, el siguiente paso que viene en el santuario es la fuente de agua que había antes de ingresar al lugar santo. Entre el altar y la puerta del lugar santo estaba ubicado la fuente de agua que estaba construido, dice, con los espejos que los israelitas habían donado. Entonces vamos a ahora estudiar todos los diferentes significados, aplicaciones espirituales para nuestra vida en el plan de salvación. Y la mayor aplicación que vamos a encontrar es el bautismo. Y vamos a encontrar también el lavamiento de pies. Y vamos a encontrar también qué funciones más cumple el agua. El agua es Cristo. El Espíritu Santo también representa el agua, las lluvias de gracia.
Bien, entonces, creyendo que estamos bajo la dirección del Espíritu Santo y la gracia de Dios, vamos a proceder a continuar este estudio. En el recorrido imaginario que estamos haciendo a través del santuario, que dejamos a las espaldas del cerco del santuario, está la puerta, entre la puerta y el altar. Al avanzar en dirección al tabernáculo, ahora tenemos la fuente a nosotros, que es la fuente de agua de la purificación, que está a las puertas del tabernáculo de Dios. Al respecto, la Escritura que nos dice: harás también, le dijo Dios a Moisés, una pila de bronce o una fuente de bronce con su base de bronce para el lavado. La pondrás entre la tienda de la reunión y el altar, y pondrás agua en ella. En ella Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Se lavarán cuando vayan a entrar en la tienda de la reunión, para que no mueran, y cuando vayan a llegarse al altar para presentar al Eterno la ofrenda encendida. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Lo tendrán por estatuto perpetuo, él y sus descendientes en sus generaciones. Éxodos capítulo 30, versos 17 al 21. Así que necesitamos aprender esa lección. El sacerdote que ingresaba al tabernáculo o a la tienda de reunión, como dice la Biblia, tenía que lavar sus manos, sus pies, para que pueda, en señal de limpieza, para que pueda entrar al tabernáculo, al santuario. Si no cumplía este rito, esta ceremonia, estaba condenado a morir. Entonces, esta lección que necesitamos aprender es de vida y de muerte. No porque uno haya dejado la vida del mundo, ahora en el altar del sacrificio, ya la humanidad, el pecado, el yo y toda la vida de este mundo de pecado ha sido consumido. Ahora es un santo varón, un santo hijo de Dios, un sacerdote consagrado. No por eso ahora ya tiene el derecho para que no pueda pecar y morir. El sacerdote también puede cometer errores, puede fallar y puede morir, así como los hijos de Leví o de Elí también murieron por utilizar fuego que no era sagrado. Entonces, por eso es que nos interesa estudiar qué significa entonces esa fuente hoy en día para el pueblo de Dios, para nosotros muy personalmente. En Patriarcas y Profetas, página 316, nos dice: no existen datos del tamaño que tenía esta pila de agua. Lo que interesa es buscar la aplicación en nosotros como santuarios vivientes. Elena White dice: en el atrio y cerca de la entrada se hallaba el altar de bronce del holocausto. En este altar se consumían todos los sacrificios que se ofrecían por fuego al Señor, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente también de metal. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. Así que no solamente para entrar al santuario, sino también para
ofrecer el holocausto en el altar, también se lavaban allí los sacerdotes que ofrecían. Entonces, cuán importante es estudiar el significado para nosotros. En la antigüedad, los espejos de los cuales se han encontrado, muchos en las excavaciones del cercano Oriente, en especial en Egipto, estaban hechos de metal pulido, generalmente una relación de cobre y una aleación de cobre y estaño, bronce, aunque posteriormente se usaron espejos de plata y de oro. Su forma era generalmente redonda y ovalada. Los espejos que las mujeres hebreas llevaron desde Egipto eran de bronce y proporcionaron el material adecuado para la fuente de bronce, que posteriormente sería empleado en la construcción de esta fuente en el santuario terrenal. Entonces, ¿de dónde Dios se proveyó no solo de los espejos y bronces, sino de todo el material que era necesario en la construcción del santuario terrenal? La Biblia nos responde en Éxodos 12, 35-36. Y los israelitas hicieron conforme a la orden de Moisés. Demandaron de los egipcios objetos de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo ante los egipcios, y les dieron cuanto pidieron. Así despojaron a los egipcios. En su misericordia el Señor les hizo justicia por la dura servidumbre a que los había sometido tantos años a Faraón sin paga alguna. Así que el pueblo de Israel trajeron, dice, de Egipto habían traído los objetos de plata, de oro y todos aquellos espejos de metal. En el libro de Éxodo, capítulo 38:8, nos dice, también hizo la pila de bronce, su base de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada de la tienda de reunión. Así que el bronce pareciera representar la firmeza, la solidez, la incorruptibilidad de los mandatos de Dios. El bronce es un material entonces sólido, firme y incorruptible. Ni el óxido lo puede dañar al bronce. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que debe de significar este metal? En Santiago capítulo 1, 23 al 25, que nos dice, si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural y se considera a sí mismo, se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de libertad, y persevera en ella, no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, éste será feliz en lo que hace. Entonces, a medida que el creyente ve reflejadas las deformidades de su carácter en el espejo de Dios, el cual corresponde a sus palabras y sus mandamientos, el poder divino penetra en su vida y, avivando su conciencia, lo conduce a los pies de la cruz. Entonces, encontramos en esa fuente de bronce, donde se depositaba el agua, en primer lugar podemos aprender la lección de que también representa a la ley de Dios. El apóstol Santiago nos dice que la ley de Dios es como un espejo, pero es la ley de libertad, que nos muestra, dice, lo que realmente somos, y nos manda a que podamos encontrar limpieza. ¿Dónde? Limpieza en Cristo. Y el agua que estaba allí entonces representa a Cristo. Prácticamente un simbolismo, una lección perfecta para los hijos de Dios,
para los verdaderos cristianos, para los sacerdotes hoy en día, sacerdotes de Cristo, los que realmente ahora ya sus cuerpos han sido restaurados como un santuario viviente. Dios tiene asegurado mantener la pureza, la limpieza y la perfección, para que el creyente consagrado como el sacerdote pueda vivir sin pecar. Y esta provisión está hecha para las flaquezas, las debilidades, las imperfecciones, las tendencias, todas las malas costumbres, malos hábitos que están diariamente listos para manifestarse, deben ser limpiados, lavados en esa fuente. Y esa fuente funciona, entonces tiene doble función. Sirve primeramente de espejo para mostrar alguna mancha, alguna imperfección, alguna deformidad. Y al mismo tiempo, el agua ofrece limpieza, para que el cristiano como real sacerdocio pueda mantenerse limpio, puro, sin mancha, ni mácula, ni cosa semejante, como dice el libro de Efesios capítulo 5. Ese es el objetivo entonces de esa fuente de agua. Entonces, de acuerdo con este texto que hemos leído, el espejo, que es la ley de Dios, tiene una aplicación muy importante en la obra de transformación del carácter del cristiano por medio de la contemplación. Veamos algunos ejemplos en donde la Biblia hace estas aplicaciones, especialmente en lo que respecta a la ley de Dios y el carácter de Jesucristo, no solo en la justificación, sino también en la santificación. Como fruto de ellos, uno llega a ser semejante a Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18, por lo tanto, nosotros todos, al contemplar en el rostro descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor, nos vamos transformando a su misma imagen, con la creciente gloria que viene del Señor, que es el Espíritu Santo. Mirándole, dice, nos transformamos en un ser distinto. Consideremos lo siguiente: nosotros le contemplamos y captamos los rayos luminosos en el rostro de Jesucristo. Recibimos tanto como podemos soportar. No nos detengamos para arguir acerca de las circunstancias que nos rodean, pero mantengamos la mirada a Cristo. Por medio del poder transformador del Espíritu Santo, llegaremos a ser asimilados a la imagen del objeto bendito que contemplamos. Entonces, allí está la lección que necesitamos aprender. Generalmente, el texto bíblico que hemos leído en 2 Corintios 3:18, donde el apóstol Pablo nos da la plena seguridad de mantener la pureza y constantemente avanzar en la transformación, se refiere pues a que ¿quiénes pueden contemplar a Cristo? Solamente pueden contemplar los que son sacerdotes, un pueblo de sacerdotes. Por la sangre de Cristo, dice, podemos llegar a ser sacerdotes. ¿Por qué un sacerdote puede contemplar? ¿Por qué? Porque está consagrado a servir a Cristo. Entonces, uno que no ha experimentado la verdadera conversión, no ha nacido a vida nueva, no es un verdadero sacerdote en espíritu y en verdad, no puede contemplar a Cristo, porque Cristo está en el santuario. Si uno no ha entrado al santuario, entonces no puede contemplar. Ahora, ¿cómo va a contemplar? Tiene que contemplar, dice, así como el sacerdote se miraba, dice, en el espejo de aquella fuente.
y representa la ley de Dios. Pero no la ley escrita, sino la ley real, dice el apóstol Santiago. La ley real es Cristo. Esa fuente de bronce era Cristo entonces, y el agua también era Cristo. Entonces, contemplando a Cristo, uno es purificado, limpiado constantemente. Cristo es la ley y Cristo también es el agua para purificar. Por eso la salvación está asegurado para el que se mantiene constantemente poniendo su mirada fija en Cristo. Así como Pablo dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos, dice, en el autor y consumador de la fe, corred, dice, de tal manera la vida cristiana constantemente. Entonces la vida cristiana es una carrera cristiana, puesto los ojos en Cristo, para que Cristo pueda mostrarnos cualquier defecto, cualquier deficiencia, y Cristo mismo por su gracia pueda limpiarnos. Entonces, contemplar la ley de Dios es un hecho real para el verdadero creyente. Dice, nunca murmuren ni critiquen, contemplen a Jesús. Su imagen se graba en el alma y se refleja en el espíritu, en palabras y en el verdadero servicio en favor de nuestros semejantes. Está escrito en un manuscrito de Elena White del 26 de septiembre de 1889. La hermana White escribió esta enseñanza para nosotros. El verdadero creyente, dice, ya no necesita perder su tiempo en criticar, en murmurar y en hablar mal de los demás. Ahora tienen la fuente, tienen el agua, necesitan contemplar la fuente que es Cristo, dice. ¿Y qué va a pasar? Su imagen se va a grabar en el alma y va a reflejar, dice, en su vida el Espíritu de Dios en palabras y en verdadero servicio en favor de nuestros semejantes. El verdadero creyente ahora vivirá una vida de servicio en favor de sus semejantes. Ya no servirá al mundo. Ya no dedicará su tiempo para servir o trabajar para el mundo, ni estudiar para el mundo, ni vivir para el mundo. Ahora va a vivir para Dios. ¿Dónde está el secreto para eso? Contemplando la imagen de Cristo, que es la fuente y el agua. Pero si todavía uno no ha entrado al santuario, entonces necesariamente va a tener que contemplar a los seres humanos y siempre va a criticar y murmurar. Y constantemente va a contemplar el mundo, va a servir al mundo y va a trabajar para el mundo. Entonces el Evangelio de las Buenas Nuevas no es tratar de dejar de mirar al hombre o dejar el mundo, sino lo primero es pasar la experiencia del altar y luego vivir en el santuario como el sacerdote, contemplando aquella fuente, aquella agua que es Cristo. El que tiene a Cristo, el que tiene la fuente en el santuario, ya no necesitará contemplar el mundo. Entonces la seguridad de ser liberado del mundo está primero en tener a Cristo, que es la fuente y el agua. El gozo de Cristo colma nuestros corazones y así nuestro gozo es completo. Esta es la verdadera religión. Asegurémosla de obtenerla y de ser amables, corteses, de tener amor en nuestra alma. Esa clase de amor es el que fluye con fuerza y se expresa en buenas obras. Es la luz que ha de alumbrar al mundo y hacer que nuestro gozo sea pleno.
Así que al contemplar esa ley real que es Cristo, que es el amor, entonces una hora por amor, impulsado por ese amor, va a hablar palabras, dice, amables, corteses, y va a tener el amor hacia sus semejantes. Esa es la verdadera religión. No es en el hombre natural, carnal, humano, prohibirse de murmurar, criticar y de librarse del mundo. No, la verdadera religión es tener ese amor, contemplar ese amor. Entonces el amor fluirá del corazón, de la mente, en una forma espontánea, y esa vida de servicio será un gozo, una alegría, un placer, dice. Y es la luz que ha de alumbrar al mundo y hacer que nuestro gozo sea pleno. Esa será la luz que iluminará todo el mundo, la luz del cuarto ángel. Eso es lo que la hermana Juana escribió en 1889. Entonces, si como hermanos en Cristo pudiéramos comprender las ventajas que tendríamos si miráramos siempre a Jesús, Él es el comienzo y el final en la obra de nuestra redención, tanto en la justificación y en la santificación, y muy pronto en la glorificación. Al ponernos íntimamente cada mañana y tarde en el culto matutino y vespertino, mantenemos la comunión con Él por medio del estudio de la palabra y por medio de la oración constante y la testificación personal que hacemos cada día en el nombre de Jesucristo, llegaremos a ser semejantes a Él, por medio del poder transformador del Espíritu de Cristo que cambia nuestro corazón y nuestra vida. Sus palabras son grabadas en las tablas del alma, en el corazón y en la mente, y somos sus testigos para representarlo en la vida diaria. Somos cartas vivientes leídas por todos los hombres que nos rodean en el diario vivir. Así que el verdadero creyente tiene la ley escrita en su corazón. Esa ley es el que ahora va a regir su vida para poder servir a la humanidad. El hecho de que el creyente tenga la disposición de identificar su voluntad con la de Cristo, en este caso la voluntad nuestra, representando la puerta del santuario. Esa lección hemos aprendido, ¿no? En el ser humano espiritual creyente, la voluntad representa la puerta del santuario. Y que esté dispuesto, dice, a crear las condiciones para que las tendencias al pecado heredadas y cultivadas puedan ser sacrificadas cada día, y aunque ofrende todos sus talentos al servicio del Maestro, estas etapas de la relación con Cristo no garantizan poder mantenerse en un estado de pureza mientras recorre el camino de la vida. Entonces, cada día, ¿qué necesita? Necesita ser sacrificado. Todavía, ¿qué cosa? Ha quedado, dice, las tendencias, las inclinaciones, las costumbres, los malos hábitos, los malos deseos por costumbre. Cada día van a querer levantarse, porque el hombre viejo está todavía allí. Entonces cada día deben ser sacrificados en el altar, cada mañana y cada tarde. Y el agua juega un papel importante, es decir, Cristo. Esa es la razón por la cual Jesús quiere poner agua, es decir, desea entrar en cada tabernáculo viviente. Debemos ser un recipiente de esa agua viva, como el agua que lleva a ser parte componente de cada célula en cada nervio del ser humano. La vida de Cristo debe impregnar cada pensamiento y sentimiento del santuario viviente para ser transformado en fuentes de agua viva.
Así que así como en esa fuente de agua, nunca debía estar sin agua. Así el verdadero cristiano, que tiene a Cristo, que es el agua, que es la fuente, entonces su vida será una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Su vida será como una fuente de agua. ¿Cómo es una fuente de agua? Una fuente de agua sale del manante de la tierra con fuerza y corre, avanza y va y llega hasta el océano y inunda todo el mundo. Así será la vida del creyente. La vida espiritual, la nueva vida, esa vida de sacerdote, tiene poder para correr como el agua. Tiene poder para satisfacer la sed de los que están de hambre y sed. Tiene el poder de romper toda barrera, de romper todo impedimento, de romper todos los obstáculos. Así como cuando el agua desciende con fuerza, el hombre no ha inventado nada para detener el agua. Así el Evangelio dice debe ir al mundo. ¿Por qué todavía nosotros no tenemos esa vida impulsada por el poder de Dios, sin que el hombre nada pueda hacer? Por eso el apóstol Pablo dice que el amor, dice, me constriñe, me impulsa, dice, a hacer el bien. El apóstol Pablo sigue diciendo, el llevar el Evangelio me es impuesta una necesidad. Es como la necesidad de comer y beber agua. ¿Quién puede vivir sin comer, sin tomar agua? Así es, dice, el predicar el Evangelio, el prestar el servicio por amor al mundo que perece. Ya la vida antigua queda atrás. El creyente verdadero ya no tiene deseos de seguir trabajando para el mundo, ya no tiene deseos de prepararse para el mundo. Ahora el Espíritu Santo lo prepara en la escuela de Cristo para servir a la humanidad. Esa es la vida de gozo, de paz y de alegría. Pero la vida de este mundo no ofrece nada bueno, porque los hombres más educados terminan mal. Los hombres que tienen mucho dinero terminan mal. Los seres humanos que tienen casas, bienes, terminan mal. Aún la vida en las ciudades termina mal. El ser humano termina lleno de violencia, lleno de problemas, de enfermedades, termina desarmado en silla de ruedas y a la final muere lamentándose en dolores. Esa es la vida de este mundo. El plan de salvación es liberar, limpiar, cambiar esa vida. Pero el cristiano verdadero tiene asegurado para mantenerse firme. Aunque el justo pueda caer, dice, el agua está ahí para lavarlo y el espejo está ahí para mostrarle el pecado al cual ha caído. Por eso el apóstol Juan dice, si alguien hubiere pecado, hijitos, dice, abogado tenemos. Así que nuestra mayor necesidad es del agua y el espejo. La seriedad del pecado como agente contaminante del alma demanda un agente de purificación. Nuestra vida queda manchada por nuestros malos pensamientos y sentimientos, que posteriormente se convertirán en hábitos. Como consecuencia, el resultado final, que es el carácter que llevamos, no reflejará a Jesús de ninguna manera. Así que si nosotros seguimos con los pensamientos malos, sentimientos malos, nuestro carácter se va a malograr. Por eso el verdadero cristiano necesita constantemente del agua y del recipiente, que es la ley de Dios, que es Cristo mismo también. Por eso dice, uno cuanto más cerca está con Cristo, se reconoce más pecador.
Y por eso cada día muere al pecado, cada día muere a Dios, cada día hace un nuevo compromiso con Dios, un nuevo pacto de serle fiel y servirle cada día. Jesús dijo, basta el día su afán. Entonces la conversión, la entrega es diario, la dependencia es diario, la limpieza con el agua es diario, el contemplar a Cristo es diario, cada instante. Por eso es que entonces necesitamos la purificación del agua para lavarnos en el lavacro que está a la puerta, que es nuestra voluntad. ¿De qué depende la vida del cristiano entonces? De la voluntad. El nuevo creyente tiene que ahora decidir, pero no decidir de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le señala el deber y el camino. Así utilizamos el espejo y el agua en nuestro aseo diario espiritual a fin de mantener la buena presencia de nuestra vida espiritual. El agua que diario utilizamos para asearnos, para lavar nuestra mano, nuestros pies y todo el cuerpo para bañarnos, así necesitamos a Cristo, dice, diariamente. Esa es la lección, una de las lecciones que necesitamos aprender de aquella fuente de bronce y del agua. La necesidad de la purificación diaria era hecha diariamente por parte de los sacerdotes a favor del pueblo en la fuente de agua. Esta actividad diaria se está haciendo hoy mismo en el santuario celestial por la obra de nuestro gran sumo sacerdote, que lavará cada mancha de pecado que haya contaminado nuestra alma. El agua representa también la palabra de Dios. Pablo dijo, para santificarla y limpiarla en el lavacro del agua, que es la palabra de Dios. Para presentarse, le dice, para sí, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa y inmaculada. Efesios 5, 26, 27, y Cristo dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. San Juan 15, 3. Entonces, en el plan de salvación, cuando el verdadero creyente empieza una nueva vida, ¿quién es el que toma el control de la nueva vida? Es Cristo. Cristo diariamente hace la limpieza, diariamente le muestra sus defectos, toda flaqueza, toda debilidad. Y Cristo mismo es el que limpia también. Por eso el creyente tiene que depender de la palabra de Dios y de Cristo todos los días. Ya no habrá tiempo para las cosas de este mundo. Esa es la verdadera vida cristiana. No es la vida cristiana, podemos decir, incompleta que hemos aprendido o nos han enseñado. ¿Cuál es esa vida religiosa que no lleva a una limpieza perfecta? Es aquella vida donde el cristiano profeso, ¿qué hace? Trata de prohibirse, trata de imponerse leyes, trata de cumplir lo que dice la Biblia, la ley. Trata de apartarse del mundo, se cuida. Todo eso, dice, será un fracaso, porque eso es la vida del antiguo pacto. En el nuevo pacto, el verdadero creyente es un santuario viviente y tiene el espejo y el agua. O, si no, podemos decir también, el verdadero creyente es un sacerdote que vive en el santuario, que sirve en el santuario, que es Cristo el verdadero santuario. Y Cristo, como el verdadero santuario, Él también es la fuente y también el agua. Así que está asegurado la vida cristiana en Cristo.
Aunque la Biblia establece las relaciones mencionadas, pensamos que no es una aplicación forzada decir que también el agua representa a Cristo. El agua representa la ley como espejo. Es una expresión del carácter de Jesús. En su conversación con la mujer samaritana, Jesús le dijo, y respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. San Juan 4, 13 y 14. Cristo nos quiere dar esa agua, y esa agua es Él, su Espíritu Santo es su palabra. Pero necesitamos ser santuarios vivientes, un santuario reconstruido por Cristo, porque el pecador es un santuario en ruinas, derrumbado. El pecado, dice, nos ha separado de Dios. Por el pecado, dice, el Espíritu Santo ya no mora en el ser humano pecador, pero ahora en el ser humano restaurado, gracias a la experiencia del altar del sacrificio. Entonces ahora el verdadero creyente tiene la fuente de agua. Y esa fuente va a brotar, dice, agua abundante, dice, para poder inundar todo el mundo. Por eso en Isaías 41, 18, Isaías 43, 19 y 20, Isaías 12, 3, que nos dice: Dios ha abierto una fuente para el mundo malvado y sufriente, y se escucha la voz de la misericordia divina. Venid todos los sedientos, venid y bebed. Podéis tomar el agua de vida gratuitamente. Que todo el que oye diga, ven, y el que quiera venga. Que cada alma, hombre o mujer, haga resonar este mensaje. Entonces el mensaje será llevado a los lugares incultos de la tierra. Se cumplirá entonces lo que está escrito. En aquel día el Señor abrirá fuentes en los valles, y abriré en el desierto estanques de aguas. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esa es la salvación verdadera. La salvación verdadera tiene la fuente de agua, que es Cristo nuestra justicia. Esa fuente es el que nos va a impulsar para que el mundo pueda ser beneficiado. El Señor Jesús sanará nuestras flaquezas y debilidades humanas también. Pertenencia suya somos o pertenecemos a Cristo, por creación y por redención. Separados de la fuente no hay vida, todos debemos estar unidos a Cristo. Cristo es la única fuente de sanidad. Todo poder restaurador procede de Él. Ha abierto una fuente para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13, 1. Extiende a cada uno la invitación de venir y ser sanados a beber del agua de la vida. No confiemos en nosotros mismos, sino en Jesús, que es la fuente infinita para todo aquel que tiene sed de la salvación. Esa es la verdadera salvación. Aún dice en el desierto, brotará agua. El agua de la salvación. Cristo ha provisto, entonces, podemos decir, una doble salvación. La primera salvación es en el altar del sacrificio, en la entrega, en la conversión, cuando Cristo, como el agua viva, por medio del bautismo que vamos a estudiar más adelante, ¿qué hace? Purifica al alma de egoísmo, cambia el corazón, cambia la mente. Pero todavía ahora, ¿qué es lo que queda? Queda todavía las tendencias, las inclinaciones, las costumbres. Para eso también en la santificación está provisto el agua y la fuente también. Y no solo termina allí, como tercer objetivo, esa purificación, esa agua debe ser llevada al mundo.
En este libro, Cristo nuestro Salvador, página 47, nos dice: el Espíritu Santo trae el amor de Dios a nuestros corazones, satisface nuestros anhelos, de manera que las riquezas, los honores y los placeres de este mundo no tienen atractivos para nosotros. Ese Espíritu nos llena de tal gozo que deseamos que los demás participen de él. Será en nosotros como manantial de agua que brote para bendición de cuantos nos rodeen. El plan de salvación es contundente, es claro, es preciso y es real. Cuando uno ha entrado, dice, al santuario, ha pasado por la puerta, ha entregado su vida como el cordero, ha sido sacrificado en el altar, ahora es hijo de Dios, ahora es un sacerdote en el santuario. Ahora, dice, está provisto la fuente de agua. Si pasó por esta experiencia, ¿qué va a pasar? Dice, las riquezas de este mundo, los honores de este mundo, los placeres de vivir en la ciudad y disfrutar de la alimentación, de los alimentos del mundo y de las riquezas del mundo, ya no tienen atractivos para nosotros, para ese creyente, dice. Desaparece esa atracción, ese deseo, y ese mal que gustaba al pecador ya no hay, desapareció. Entonces no es prohibirse, no es a la fuerza abandonar, no es imponerse leyes, restricciones, no, sino lo primero es aceptar tener esa fuente. El que tiene esa fuente prácticamente ya tiene la mente de Cristo. A Cristo nunca le interesó las cosas de este mundo, a pesar que Satanás le ofreció. Así hoy en día Satanás sigue ofreciendo. Necesitamos ser fuentes, manantial de agua, como la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana aceptó a Cristo, ahora de él brotó, dice, de su mente, de su corazón, esa agua viva. ¿Y qué hizo? Aún, dice, dejó su ocupación de llevar el agua. Dejó su trabajo, dejó todas las cosas de este mundo y se fue a anunciar a Cristo y trajo a los pies de Cristo a toda una población. Por eso sigue diciendo el Espíritu Profecía en el mismo libro Cristo nuestro Salvador, página 47, y todos aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios vivirán para siempre con Cristo en su reino. Recibido en el corazón por medio de la fe es el principio de la vida eterna. Cuando uno aceptó a Cristo, entonces el agua viva, aquella fuente, prácticamente comenzó la vida eterna. Es el principio de la vida eterna. Vivirán, dice, siempre con Cristo. Esta bendición preciosa fue ofrecida por Cristo a la mujer samaritana con la sencilla condición de que la pidiese. Él nos la dará a nosotros también bajo la misma condición. El mismo libro Cristo nuestro Salvador, página 48, ¿qué nos dice? Esta mujer había violado los mandamientos de Dios y Cristo le mostró que conocía los pecados de su vida, pero también le mostró que era su amigo, que le amaba y se compadecía, y que siempre que estuviese dispuesta a abandonar sus pecados, Dios la recibiría como su hija. Esa era la forma como aquella mujer pecadora samaritana se convirtió en hija de Dios. Jesús le declaró, Jesús como el espejo verdadero, como la ley real, como la ley original, le mostró su vida pecaminosa. Le dijo, 7 maridos has tenido. ¿Y por qué tenía 7 maridos? Porque toda mujer busca la solución en el matrimonio. Esa es una de las formas de buscar felicidad, de buscar una buena vida en este mundo.
Las mujeres piensan que encontrando un esposo bueno van a ser felices. Pero esta mujer no halló felicidad en el matrimonio. Entonces Jesús ahora le ofreció la solución. Pero ¿cuál era la condición? La condición era abandonar sus pecados, disposición a abandonar la vida del mundo. Hoy en día también es la misma condición para ser fuente de agua, de vida para nosotros y para este mundo. En Testimonios tomo 6, página 71, nos dice: la Iglesia necesita una experiencia nueva y viva de parte de los miembros que sostengan comunión habitual con Dios. Testimonios y oraciones áridos, rancios, sin la manifestación de Cristo en ellos, no son de ayuda para el pueblo. Si nuestra vida es una vida seca, árida, rancio, dice, desagradable, es porque no tenemos a Cristo. Si el que afirma ser hijo de Dios estuviera henchido de fe, luz y vida, qué maravilloso testimonio se daría a los que acuden a escuchar la verdad. ¿Y cuántas almas podrían ganarse para Cristo? ¿Por qué no se ganan almas para Cristo? Porque nos falta la fe verdadera, nos falta la luz que es Cristo, una vida de luz, o sea, sin pecado, porque tinieblas es pecado. Y necesitamos vida física y vida espiritual, una vida física sana y una vida espiritual también sana también. Ahora sí dice cuántas almas podrían ganarse para Cristo, no solamente para la Iglesia. Hoy en día el profeso cristiano solo gana almas para la Iglesia, para su grupo, para su secta, podemos decir. Pero lo importante es ganar almas para Cristo. Ese es el Evangelio de la buena noticia que en esta oportunidad hemos aprendido. Es una de las primeras lecciones que podemos aprender de la fuente de bronce del santuario, lo cual el pueblo de Israel no tuvo idea. El pueblo de Israel incrédulo no comprendió el Evangelio que estaba en la fuente de agua. Por eso cuando la fuente de agua apareció en medio de ellos, Jesús el Salvador, ellos no lo vieron, no entendieron, y lo rechazaron y a la fuente lo destruyeron. Eso es lo que hoy en día también está aconteciendo. Por eso el cristianismo no vive feliz, no hay paz, no hay poder. El cristianismo está enfermo físicamente. Espiritualmente estamos secos. El libro de Apocalipsis dice 2 veces muerto. O Ezequiel dice somos huesos secos. Necesitamos el agua, la lluvia de gracia, el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es lo que derrama? Romanos capítulo 5, el verso 5 dice, el Espíritu de Dios derramará el amor en vuestros corazones. El amor es la fuente de agua. Esa fuente de agua, ese amor es el que recibió la mujer samaritana. Ese amor lo impulsó a anunciar a Cristo y traer las almas a los pies de Cristo. No es llevar a las almas a la iglesia, sino a Cristo primeramente. Y Cristo es el que ahora, cuando le da vida nueva, cuando nace como un convertido hijo de Dios, ahora Cristo añadirá, dice, a los que han de ser salvos a la iglesia. Ese es el camino correcto. No es llevar a la iglesia y dejarlo allí. Y en la iglesia nadie le va a salvar. Cristo es el Salvador. Cristo es el espejo, la ley verdadera, que le va a mostrar su vida pecaminosa al alma. Y Cristo más también es el agua que le va a lavar.
Pero ahora, en el próximo estudio, vamos a estudiar cómo empieza ese lavamiento verdadero en Cristo, el bautismo en Cristo. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del agua para empezar la vida cristiana. Y luego nace con la fuente en su corazón el verdadero creyente. Ahora sí, entonces, tendrá a disposición todos los poderes del cielo, todas las riquezas del cielo, para comenzar a vivir la vida del cielo en esta tierra. Ahora sí, su hogar será un pedazo de cielo en esta tierra. Ese es el Evangelio de salvación que necesitamos estudiar. Que Dios bendiga su palabra y que Dios pueda bendecir a todos los hermanos que cada día, por la gracia de Dios, participamos de este estudio. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.